Bueno, vamos a seguir con lo de las pilas de combustible y vamos a ver si acabamos hoy con el tema y empezamos a hacer problemas ya de pilas de combustible. Bueno, vamos a hablar de los principios de operación de las pilas de combustible. Bueno, ahí tenéis un esquema de una representación de una pila de combustible tal y como es en la realidad. En realidad, nosotros dijimos que bueno, una pila de combustible era una pila, era una celda electroquímica. En realidad, una pila de combustible, las que se usan de verdad, no es una celda electroquímica, son muchas celdas electroquímicas, ¿no? Es lo que se llama un arreglo o un stack, una pila de pilas individuales, ¿no? Realmente hay la terminología que se usa es en inglés fuel cell stack, que es el apilamiento de celdas individuales de combustible para formar, digamos, lo que nosotros entendemos por la pila de combustible. En castellano usamos el término pila de combustible para las dos cosas, para una celda individual y para el conjunto de pilas de combustible. Cada elemento tiene un potencial y si estos elementos, el arreglo es en serie, pues el potencial se suma. Si el arreglo de los elementos es en paralelo, entonces la intensidad de corriente se suma. Por lo tanto, juntando o haciendo un apilamiento de n elementos en serie en paralelo o aumentando la superficie de los electrodos, pues conseguimos más cantidad, más densidad de corriente. O conseguimos más potencial, depende, lo que nos interese. Básicamente el esquema de una pila de combustible, en este caso sería de las que tienen un electrólito, que sería una membrana polimérica, sería el que tenéis ahí representado. Lo que tenemos ahí representado es, fijaos, lo que tenemos es una matriz electrolítica, que es esta que está aquí representada, que en el caso de las pilas de combustible que se llaman PEM, que son de membrana polimérica, que es una membrana conductora de protones, que suele ser nafión, que es un polímero orgánico, lleva un contraelectrodo y lleva otro contraelectrodo, uno hace de ánodo y uno hace de cátodo, pero son electrodos, en realidad no son la especie electroquímica que hace del ánodo y que hace del cátodo, ¿no? Porque son gases. ¿Os acordáis cuando hablamos de electroquímica del electrodo de hidrógeno? ¿Cómo era el electrodo de hidrógeno? ¿Qué era un electrodo de hidrógeno? ¿Alguien se acuerda de eso? El electrodo de hidrógeno era el que definíamos o que tomábamos artificialmente como potencial cero, ¿no? Era el origen de la escala de oxidación y reducción. ¿Os acordáis de eso? ¿Sí? Bueno, ¿y cómo era un electrodo de hidrógeno? El electrodo de hidrógeno era una disolución 1 molar de un ácido sobre el que se hacía burbujear hidrógeno a una presión de una atmósfera. ¿Os acordáis de cómo era el electrodo de hidrógeno? Bueno, pues el electrodo de hidrógeno, para que funcionara, necesitaba un hilo de platino para que condujera la corriente eléctrica. Bueno, pues a la pila de combustible le pasa igual. El ánodo es el hidrógeno, el cátodo es el oxígeno, pero tanto aquí el cátodo y el ánodo son dos gases, necesitan un electrodo, necesitan lo que se llama un colector. En el caso del ánodo, un colector anódico, y luego en el caso del cátodo, un colector catódico. ¿Vale?
a este colector tiene que dejar pasar el hidrógeno y el oxígeno hasta la membrana del electrolito, de tal forma que tiene que ser o poroso, o tiene que tener agujeros, o como sea, para que el hidrógeno pueda llegar hasta esta superficie y el oxígeno pueda llegar hasta esta superficie. Bueno, en realidad el oxígeno vendría por el otro lado, ¿no? Es decir, tiene que ser un colector que permita pasar el gas, tanto el hidrógeno como el oxígeno. Bueno, pues esto es lo que se representa aquí. Hay una membrana polimérica, que es esta, está representada acá en negro. Hay un colector anódico, un colector catódico, sobre el cual se hace pasar un gas, pero estos colectores anódicos y catódicos son porosos, tanto al hidrógeno como al oxígeno, ¿no? Bueno, en general estos colectores, en el caso del hidrógeno, es un paño que tiene catalizador de platino, es un paño de fibra de carbono, o que tiene partículas de platino depositadas, y lo mismo ocurre en el cátodo. Es decir, son unos paños de forma que tienen sitios por los que puede pasar el gas y tienen además partículas, están impregnados con partículas de platino, de tal forma que hacen como contraelectrodos, recogen la corriente eléctrica porque conducen la corriente eléctrica en toda su superficie al tener partículas metálicas, pero al mismo tiempo dejan pasar el gas para que se produzca la reacción anódica y catódica. Más luego, los electrodos además tienen que llevar una canalización, en este caso son estos canales, por los que circula el gas que viene de las botellas o de las tuberías, ¿no? El flujo puede ser en paralelo o puede ser el flujo en perpendicular, que es lo que suele ocurrir. Pero vamos, tampoco tienen por qué ser canales lineales, ¿no? Entonces la cosa es, por aquí, esto estaría pegado realmente, ¿no? Lo que hicimos es separarlos para que se vea en el gráfico. Esto estaría pegado a esto, están tocando aquí eléctricamente, estaría tocando con esto, y esto a su vez, a través de las partículas y del conductor de carbono, estaría tocando con el electrolito. Por aquí circularía el hidrógeno y por aquí circularía el oxígeno. Bien, estos canales pueden ser canales elípticos, canales paralelos, es decir, hay mucha geometría de tipos de canales. Pero esto sería uno de los elementos del stack. ¿Esto me da un potencial de cuánto? Pues depende del tipo de elemento, en general del orden de, como mucho teóricamente, por el potencial electroquímico podría dar 1,1 o 1,2 voltios, pero siempre va a ser un poco menos, del orden de 1 voltio. Si yo separo eléctricamente este o conecto eléctricamente este con otro, depende de lo que me interese, si yo estos dos los conecto eléctricamente, aquí sería el mismo armado ya. Es decir, en realidad sería así tocando. Esto lo conecto a una tubería por la que meto el hidrógeno, esto lo conecto a una tubería por la que meto el oxígeno y tengo otro elemento. Si lo pongo en contacto eléctrico con esto, ya tendría aquí entre este elemento y este elemento 2 voltios. Y así sucesivamente, ¿no? La intensidad, ¿cómo se consigue? En el caso de las baterías y las pilas, se ponen elementos en paralelo. En el caso de las pilas de combustible, como esto ya es muy complicado en sí mismo, lo que se hace es el electrodo más grande, o sea, con más superficie. Con más superficie, cuanto más superficie, es decir, cuanto más grande es la pila, más intensidad de corriente da. Aún, como veis, aún dentro de la cierta complejidad que parece que tiene, son elementos bastante simples. Ahí no se mueve nada, no hay piezas mecánicas, simplemente esto fluye el gas por difusión a través de esos canales y teóricamente ahí no hay piezas móviles. Eso puede durar lo que haga falta, excepto, claro, en el tema del catalizador de platino que se vaya envenenando, ¿no? Digamos, la membrana polimérica dura, salvo que haya algún problema o se rompa, dura mucho tiempo y lo único que se gasta es el platino de los catalizadores, ¿no? Bueno, vamos a la parte de la termodinámica, vamos a montarlos en el esquema. Bueno, el esquema montado sería este que vimos el otro día, ¿no? Que ya lo vimos el otro día. Sería armado, un elemento sería de esta forma, ¿no? Estos elementos los puedo poner en paralelo y entonces tengo un stack, que es lo que vemos o que veremos si vamos un día al laboratorio en las pilas de combustible, que es el stack, sería un elemento, bueno, sería así, de 20 centímetros por 20 centímetros,
y con una longitud de unos 40-50 centímetros, pues tendríamos unos 2 kilovatios trabajando a 48 voltios, ¿no? Más o menos es lo que ocupa. Pero vamos, hay de muchos tipos. Bueno, vamos a la parte de la termodinámica de la pila. A ver, yo no sé si recordáis de la parte electroquímica que ¿cuál es la magnitud termodinámica que me determina que una reacción sea espontánea o no? Es la energía libre de Gibbs, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, para una reacción de oxidación y reducción genérica, que se escribe de esa forma, A de las fases reducidas de la especie 1 más B de la fase oxidada de la especie 2, para dar C de la fase oxidada de la especie 1 más D de la parte reducida de la fase 2, que sería la reacción electroquímica. En el caso del hidrógeno y oxígeno, ¿quién sería red de 1? Pues la parte reducida del par H2, 2H más, ¿no? Sería el H2. ¿Os acordáis de eso de la parte electroquímica? Del oxígeno, ¿quién sería la parte oxidada y la parte reducida? La parte oxidada es el OH- y la parte reducida es el O2, ¿no? Entonces, para la reacción global, H2 más un medio de 2 para dar H2O, las magnitudes termodinámicas que intervienen en la entalpía libre de Gibbs, que son las que me determina si una reacción es espontánea o no, sería delta H y T delta DS. A ver, como repaso. Una pila solo producirá energía eléctrica si la reacción es espontánea, ¿no? Si no es espontánea no la va a producir. ¿No? Por tanto, para que sea espontánea, se tiene que cumplir que delta DH menos T delta DS es globalmente como menor que 0. ¿Vale? Y luego, la variación de energía interna que tiene que ver con delta DH es igual al calor más el trabajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, bueno, delta DH es delta D más P delta dV, suponiendo que la presión sea constante externa, y el trabajo es el trabajo eléctrico más el trabajo mecánico. ¿Cuánto es el trabajo eléctrico? Menos NF epsilon, que es menos N el número de electrones, F la constante de Faraday y epsilon el potencial eléctrico del sistema. Y P delta dV es el trabajo mecánico. Si la pila es de volumen constante, el trabajo mecánico es 0. Con lo cual nos quedamos con un único trabajo, que es el trabajo eléctrico, ¿no? Va, eso lo veis, ¿no? Es fácil. Entonces, delta de G, que es esto, es igual a menos NF epsilon. Esa es la ecuación, se llama la ecuación de Nernst, que me permite calcular la relación, perdón, la ecuación de Nernst no, la relación entre delta de G de la reacción y el trabajo mecánico de la pila. Dicho de otra forma, si lo queréis ver así, el potencial de una pila depende del valor de delta de G de la reacción. Si podemos relacionar delta de G con el potencial de la pila, sí, a través de esta ecuación. Bueno, por otro lado, ¿cuánto tiempo dura una reacción química? Bueno, lo de cuánto tiempo dura es una frase fea porque en realidad no dura, sino que una reacción química evoluciona hasta un estado que es el estado de equilibrio, ¿no? Y cuando llega al estado de equilibrio la reacción se para, ¿no? Definición del estado de equilibrio: es el estado dinámico donde toda evolución de las variables termodinámicas del sistema se detiene, ¿no? Es la definición del equilibrio. Bueno, cuando llega al equilibrio, ¿qué pasa? Pues que entonces estamos en una situación donde el potencial de la pila es 0. Es decir, se agotó la reacción. Por lo tanto, para la reacción en equilibrio, el potencial de la pila es 0. Lo cual nos permite relacionar el potencial con delta de G de la reacción a través del potencial de la pila de la reacción en equilibrio, que es el potencial para el equilibrio. Delta de G0, que sería variación de energía libre de Gibbs en el equilibrio, es igual a menos N epsilon sub 0, que es igual
a 0. Bueno, ahí tenéis representado el electrodo de hidrógeno. Es decir, la razón por la que necesitamos los contraelectrodos en la pila de combustible es esta. Porque tenemos un gas y tenemos que hacer una colección de los electrones de alguna forma y por eso usamos un conductor eléctrico. Aprovechamos el platino, que es un conductor eléctrico, porque además el platino cataliza la rotura de las moléculas de oxígeno y de hidrógeno. Por eso en la pila de combustible tenemos que usar platino. Si os acordáis también de la electroquímica, a este electrodo, el electrodo normal de hidrógeno, le asignamos un potencial arbitrario de 0 voltios. ¿No? Y entonces teníamos lo que era la escala de oxidantes y reductores. Al potencial este le llamamos potencial normal, es el potencial de una pila en función de la escala de reacción. El potencial de cualquier pila utilizando un electrodo común, que es el electrodo de hidrógeno, se llama el potencial normal de la pila. ¿Y cómo se calculaba el potencial normal? Pues directamente en las tablas. ¿Os acordáis? Había unas tablas de potenciales normales de oxidación y de potenciales normales de reducción. ¿Cómo se calcula el elemento que nos da el origen de potencial, el que tomamos como 0 voltios? Es hidrógeno 2H+, que tanto funciona que sea ánodo como que sea cátodo, le asignamos un potencial arbitrario de 0 voltios. Todos los demás, pues depende del tejer de la reacción con el hidrógeno, ¿no? Entonces vamos a tener el potencial, realmente el potencial eléctrico es una diferencia de potencial siempre, ¿no? Entre un estado y otro estado, que es el estado de referencia. Nosotros usamos como referencia siempre el del hidrógeno 2H+. Entonces, cuando conectamos un elemento, cualquier especie, la conectamos a un electrodo normal de hidrógeno, pueden ocurrir dos cosas: que la corriente vaya para allí o que la corriente vaya para allá. En ese caso, decimos, cuando la otra especie oxida al hidrógeno, es decir, el hidrógeno funciona de esta forma, decimos que la otra especie es más oxidante que el hidrógeno, ¿no? Entonces tiene un potencial positivo y está por encima del hidrógeno en la tabla de potenciales de reducción. Si la otra especie reduce al hidrógeno para formar hidrógeno gas, entonces la especie tiene potencial negativo, decimos que es más reductor que el hidrógeno y está por debajo en la tabla de potenciales de reducción. ¿Os acordáis? O sea, para arriba del cero, oxidantes; para abajo del cero, reductores. Cuanto más arriba, más oxidante; cuanto más abajo, más reductores. Como el potencial es una magnitud de diferencia de potenciales, entonces midiendo en la escala de potenciales de oxidación-reducción la distancia entre dos, ya es el potencial de cualquier pila, ¿no? Para eso se construye la tabla de potenciales normales de oxidación y reducción, ¿no? Entonces hablamos del potencial estándar de una pila. ¿Por qué hablamos del potencial estándar? Porque lo mismo que la entalpía libre de Gibbs, la entalpía o la energía libre de Gibbs depende de las condiciones, ¿no? Cuando decimos que hablamos de entalpía estándar, pues cuando las condiciones son 25 grados y una atmósfera, ¿no? Bueno, en el caso del potencial también hablamos de condiciones estándar, que son 25 grados y una atmósfera de presión para los gases, ¿no? Si las especies están en otras condiciones, el potencial varía, ¿no? Entonces, potencial estándar, la diferencia entre el potencial del cátodo y el potencial del ánodo en la tabla de potenciales de reducción. Es así de fácil, ¿no? Voy a la tabla de potencial y dice, ¿el ánodo quién es? Pues esta especie. ¿El cátodo quién es? Esta especie. Pues potencial del cátodo en la tabla menos el potencial del ánodo. Es fácil, ¿no? Y la notación de la pila era esta. La notación de la pila siempre era el ánodo a la izquierda, el cátodo a la derecha, separados por dos barras. La fase
reducida y la fase oxidada en el ánodo, como se produce la reducción, es decir, como se produce la reacción de verdad, el zinc se oxida a zinc 2+, y luego el H+ se reduce a hidrógeno. Es decir, la notación de la pila es cómo se está produciendo la reacción en la realidad. Separadas por 2 barras, el ánodo, zinc 2+, y el cátodo, H+, H2. Como se produce en el sentido que se produce la reacción, el zinc se oxida a zinc 2+, el H+ se reduce a hidrógeno. Y el potencial de la pila es potencial de cátodo menos potencial de ánodo en la tabla de potenciales normales de oxidación de reducción. Perdón. Era bastante fácil, haremos algún ejemplo para que os acordéis, aunque eran problemas bastante facilitos de hacer, ¿no? Cuanto más distancia haya en la tabla de potenciales normales de oxidación y de reducción, más diferencia de potencial tendrá la pila, ¿no? Es decir, ¿cuál es la sustancia más oxidante que hay? ¿Os acordáis? ¿Cuál es el oxidante más fuerte? ¿El reductor más fuerte? A ver, pregunto, ¿el oxígeno es oxidante o reductor? Oxidante. ¿El zinc es oxidante o es reductor? Es reductor. ¿Hay algún reductor más fuerte que el zinc? ¿Quién? ¿Y más todavía? ¿Cuáles son los reductores más fuertes? ¿Alguien lo sabe? A ver, os pregunto de otra forma. ¿Os acordáis qué pasa cuando echo una pepita de sodio en agua? Un trocito de sodio en agua, ¿qué pasaba? Y se disuelve, pero vamos, de una forma poco amistosa, digamos. No llega a explotar, sino que genera hidrógeno y arde el hidrógeno, ¿no? Violentamente. ¿Y por qué genera hidrógeno? Ay, que me solté. ¿Por qué genera hidrógeno? Pues genera hidrógeno porque es más reductor que el hidrógeno, ¿no? Es decir, los reductores más fuertes que hay son los metales alcalinos. ¿Y cómo varía en la tabla periódica el poder de reducción de los metales alcalinos? Tanto más reductor cuanto más para arriba está en un grupo. Por lo tanto, el reductor más fuerte que hay es el litio. Y los oxidantes en la tabla periódica van para la derecha y para arriba también. ¿Quién es el oxidante más fuerte que hay en la tabla periódica? El flúor. ¿Qué potencial tendría una pila entre litio y flúor? Pues sería la pila con más potencial, son 5 y pico voltios, casi serían 6 voltios. ¿Vale? ¿Por qué no hay potenciales, por qué no hay pilas de litio-flúor? Básicamente porque el flúor es tremendamente corrosivo y no se utiliza. Sería un candidato estupendo para hacer unas pilas buenísimas, con un gran potencial, pero de momento no se está utilizando, aunque se están investigando. Bueno, en cualquier caso, si las condiciones de la pila no son estándar, ¿cómo se calcula el potencial? Pues a través de la ecuación de Nernst. También os acordáis de ella, ya trabajasteis con ella. Delta de G es delta G sub 0 más RT logaritmo neperiano de K, donde K es la constante de equilibrio. Bueno, formalmente no podemos hablar de constante de equilibrio porque tendríamos que hablar de fugacidades, hablamos de constante de reacción, porque mezclamos la fugacidad de los gases con la concentración. Entonces, ahí ponemos presiones y concentraciones, mezclamos en Q presiones y concentraciones, ¿no? Es decir, delta de G sub 0 más RT logaritmo neperiano de oxidado de 1 reducido de 2 partido por reducido de 1 oxidado de 2 elevado a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Esto es la constante de reacción, ¿vale? En la que ponemos las presiones y las concentraciones y lo mezclamos
lo podemos hacer a través de hacer la suposición de que las fugacidades se asimilan a las presiones y a las concentraciones. Bueno, en cualquier caso, si nosotros usamos logaritmo decimal y sustituimos el valor de RT a 25 grados, entonces tenemos el 2,303 y tenemos el 0,059, ¿no? Entonces, hay expresiones de la ecuación de Nernst de delta de G es delta de G sub 0 más 0,059 logaritmo neperiano de K. Conocéis otras expresiones de la ecuación de Nernst, pero bueno, en cualquier caso es esta. Como delta de G es potencial, pues si pasamos delta de G es menos NF epsilon, pasamos NF para abajo y tenemos RT partido por NF, pues potencial sub 0 menos NT partido por NF, o si lo pasamos a logaritmo decimales, pues la otra expresión de la ecuación de Nernst, ¿no? Que es casi con la que más trabajasteis vosotros, ¿no? Supongo, usando logaritmo decimal en vez de logaritmo neperiano. A ver, importante que hay sobre la ecuación de Nernst. Bueno, Q es la constante de reacción, es decir, se ponen presiones o concentraciones, y luego, como en la ecuación de Nernst va el número de electrones que se intercambia en la pila, hace que el potencial no sea función de estado. Es decir, fijaos como delta de G es una función de estado, ¿no? Delta de G es una función de estado, pero el potencial de una pila no es una función de estado. Es decir, si yo tengo una reacción que se puede descomponer en varias etapas, el potencial no es la suma de los potenciales, ¿no? A ver, lo voy a poner con un ejemplo. El manganeso más 2 a manganeso más 3 a manganeso más 7. Aquí tenemos tres potenciales, ¿no? Para delta de G, esto es un ciclo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es, esta es la reacción 1, delta de G1, delta de G2, y esto es delta de G3. Entonces, por la termodinámica, delta de G de la reacción 3 es igual a delta de G de la reacción 1 más delta de G de la reacción 2. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque es función de estado. Delta de G es función de estado. Pero menos NF epsilon 3 es igual a menos NF epsilon 2 más menos NF epsilon 1, o lo que es lo mismo, perdón, que estoy haciendo mal, sería para la reacción 3, los electrones intercambiados serían, de aquí a aquí hay un electrón, de aquí a aquí hay 5 menos 5 F, aquí sería menos 1 F epsilon 2 menos 4, bueno, puse mal otra vez. A ver, de aquí a aquí los electrones intercambiados son un electrón, de 2 a 3, de 3 a 7 son 4 electrones y estos son 5 electrones. Entonces es 5 menos 5 F epsilon 3 es igual a menos, para epsilon 1 es 1 F epsilon 1 más menos 4 F epsilon 2, con lo cual las Fs y los signos se me van y lo que tengo es epsilon 3 es igual a 4 epsilon 2 más epsilon 1 partido por 5.
¿vale? Lo cual demuestra que el potencial no es función de estado. No se puede sumar los potenciales como sumamos las funciones de estado, que son entalpía y energía libre de Gibbs. Es decir, hay que tener en cuenta el número de electrones intercambiados en la pila. Bueno, a partir de el potencial, a partir de la entalpía libre de Gibbs y a partir de la constante de equilibrio, podemos relacionarlos entre todos ellos. Es decir, como resumen, lo que tenéis aquí en esta transparencia. La constante de equilibrio es E elevado a menos NF partido por RT. La influencia de la concentración en el potencial de una pila es a través de la ecuación de Nernst. Epsilon es el 1 menos RT partido por NF, el logaritmo neperiano de la constante de reacción. Y la influencia de la presión, pues a partir de la constante de presión, si solo fueran presiones, ¿no? Si no, en la constante de reacción podemos mezclar concentraciones y presiones. Pero, esto hablando de la termodinámica, la pila también tiene unos procesos cinéticos. Sabéis que la reacción química tiene esos dos aspectos fundamentales. Uno es la termodinámica y uno es la cinética. La termodinámica es la que me dice el sentido de una reacción, si se va a producir y cuáles van a ser las concentraciones de las especies cuando la reacción termine, ¿no? Es decir, si la reacción evoluciona al equilibrio, si la reacción es reversible o es irreversible, y si la reacción, en realidad todas las reacciones evolucionan hasta un equilibrio, pero si lo podemos considerar una reacción reversible o irreversible, depende de lo que desplazado esté el equilibrio, ¿no? La función termodinámica relacionada con la espontaneidad de una reacción es delta de G. Si delta de G es negativo, una reacción es espontánea. Y se irá produciendo hasta que la reacción llegue al equilibrio. ¿Sí o no? No confundáis espontaneidad con delta de H, que habla del intercambio de calor. Una reacción es isotérmica si es delta de H. Pero para hablar del equilibrio tenemos que usar también delta de S. Ahora bien, la termodinámica de lo que no me habla para nada es de la velocidad que se produce una reacción. Es más, dependiendo de las circunstancias, una reacción con la misma termodinámica se puede producir a velocidades distintas. A ver, ¿cuál es una de las características fundamentales de los catalizadores? Que no afectan a la termodinámica de una reacción. O sea, el valor de la cantidad de calor que se extrae de la reacción del hidrógeno y el oxígeno es igual que la reacción se haga de forma explosiva en un cohete, por ejemplo, o que se haga en una pila de combustible. Delta de H tiene el mismo valor y delta de G tiene el mismo valor. Delta de H, menos de 57.800 kilocalorías por mol de agua producida. Y esto, menos 57.800, es igual independientemente de que el agua sea producida de forma instantánea en un cohete, por ejemplo, en una combustión en un cohete, o que el agua vaya quemándose electroquímicamente en una pila de combustible, ¿no? Siempre tengo 57.800 kilocalorías de calor por mol de agua producido. Es decir, la termodinámica no me habla de a la velocidad que se produce una reacción. Y en las pilas lo que tenemos es una reacción que se produce a la velocidad que sea, pero que sabemos que se produce y sabemos cuál es su potencial, pero no sabemos a qué velocidad se produce, ¿no? Por eso, en la pila de combustible, para que la oxidación del hidrógeno se produzca a una velocidad de la cual podemos sacar una buena cantidad de energía eléctrica por unidad de tiempo, entonces necesitamos los catalizadores. Es decir, necesitamos que la reacción sea razonablemente rápida. Si no, si esta reacción no es muy rápida, nosotros tenemos una pila en la que no haya catalizadores, metemos hidrógeno y metemos oxígeno, pero como no reaccionan o reaccionan tan lentamente que se producen muy pocos electrones, no sacamos corriente eléctrica.
Entonces, en las pilas de combustible hay que tener en cuenta los dos aspectos. Hay que tener el aspecto termodinámico, evidentemente, pero es muy importante a la hora de trabajar las pilas de combustible, la que me determina el rendimiento de la pila de combustible, es el aspecto cinético. ¿Y de qué depende la cinética de las reacciones electroquímicas? Pues básicamente el funcionamiento de cualquier pila, de cualquier batería, produce en realidad en la pila lo que se produce es un flujo neto de electrones desde el ánodo hasta el cátodo, ¿no? Es decir, el ánodo es un sumidero y el cátodo es una fuente de electrones. Y a medida que va funcionando la pila se va polarizando, es decir, se van produciendo desequilibrios entre el ánodo y el cátodo, ¿no? Aumenta el potencial anódico y disminuye el potencial catódico, ¿no? Es decir, hasta que llega un momento que la pila se puede polarizar, se puede parar, ¿no? Si luego se le da tiempo, la pila puede recuperar otra vez el potencial. Pero básicamente, ahí tenéis una representación de lo que ocurre, por ejemplo, en el electrodo normal de hidrógeno, ¿no? O sea, el electrodo normal de hidrógeno, por definición, pues tiene esta diferencia teórica, pero a medida que va funcionando, se pueden producir desajustes porque diferencia la pila se va polarizando cuando va funcionando, ¿no? Entonces no tenemos en realidad el potencial que queríamos, sino que tenemos una variación del potencial de la pila cuando tenemos el electrodo normal de hidrógeno. ¿Esto se puede conocer? Sí. ¿Y de qué depende? De muchas cosas. Depende de la forma, depende de la superficie, depende del material del que están hechos los electrodos, es decir, depende de muchas variables, ¿eh? Por ejemplo, en la electrólisis se conoce que dependiendo del electrodo que utilicemos, cambia el potencial a que tenemos que hacer una electrólisis, ¿no? Muchas veces que vemos que hablan de una electrólisis, dice, esta se hace con una electrólisis con electrodos de platino. ¿Por qué platino? Porque si no se hace con electrodos de platino, pues necesitamos otro potencial distinto, ¿no? Es decir, depende de muchas cosas. En todo caso, ¿existe una ley que me determina eso? Sí, existe en el caso de la polarización de la pila, puede ser por concentración, y entonces aplicamos la ley de Fick, que es la que tenéis ahí representada. ¿Por qué se polarizan las pilas por concentración? Pues básicamente porque como tenemos iones positivos y iones negativos, los iones positivos se acumulan y los iones negativos se acumulan y se forma una especie de condensador, lo que impide el tránsito de las especies de un sitio para otro, ¿no? Entonces eso se llama polarización por concentración o polarización de concentración. También, bueno, ahí tenéis una representación, tampoco le vamos a dar muchas vueltas a esto, de cómo influye la concentración de la polarización por concentración en la diferencia de potencial. Fijaos que al final lo que llegamos es a una potencial que tiene esta expresión que se puede meter dentro de la ecuación de Nernst para hacer una corrección del potencial normal de la pila. Es decir, es relativamente simple de aplicar. Sería esto, ¿no? Digamos, en el electrodo normal de hidrógeno, en función de la densidad de corriente, se va produciendo una polarización hasta que tenemos una intensidad límite. Es decir, nosotros podemos sacar una intensidad de corriente hasta una intensidad límite de la cual no podemos sacar más. ¿De qué depende la intensidad límite? Pues de lo que se polarice la pila. Dicho de otra forma, a ver, es un poco lo que hablábamos de la velocidad y de la termodinámica, ¿no? O sea, nosotros tenemos, la termodinámica me dice, esta reacción química le va a dar tanta energía por mol de hidrógeno o mol de sustancia consumida. Sí, pero yo como los electrones los saco de las sustancias que se me consumen, dependiendo de la velocidad con que se me consuman las sustancias, puedo sacar más electrones o menos por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, como la intensidad de corriente es cargas por unidad de tiempo, pues tengo una intensidad límite a partir de la cual ya no puedo sacar más. ¿Y eso de qué va a depender? Pues va a depender de los electrodos, la superficie, del catalizador, de la velocidad a la que se produce la reacción del ánodo, la velocidad a que se produce la reacción del cátodo, es decir, va a producirse a la velocidad que dé la pila. ¿Se puede predecir? Sí, se puede jugar con los factores para aumentarla, poner catalizadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente siempre hay una intensidad de corriente límite
a partir de la cual la reacción química no da para más, por lo tanto no podemos sacar más electrones, ¿no? La intensidad límite es porque no podemos sacar más electrones de ahí. No porque no lo diga la termodinámica. La termodinámica dice, usted puede sacar tanto, pero en realidad no vamos a ser capaces de sacar tanto. Vamos a ser capaces de sacar pues lo que podamos, ¿no? Es decir, bueno, la pila, el funcionamiento normal de una pila, pues tiene un control más cinético que termodinámico, ¿no? Porque al final en una pila es un dispositivo eléctrico en el cual estamos produciendo una reacción química y su control va a ser un control cinético, ¿no? Bueno, ahí tenéis, en realidad en el funcionamiento normal de la pila hay tres regiones de funcionamiento. Uno que es una región que tiene valores pequeños de intensidad, en el que la pila va controlada por activación. ¿Qué significa el control por activación? El control por activación significa que para que empiece una reacción a funcionar hay que vencer la energía de activación de la reacción. ¿Os acordáis de eso? Y bueno, pues independientemente de que yo libere los reactivos, mientras no se venza la energía de activación de la reacción, no se produce la reacción. Es decir, hay un proceso, hay un periodo de tiempo donde la pila no da corriente porque todavía no ha sido capaz de vencer la energía de reactivación de la reacción. Luego hay otra región donde la pila funciona prácticamente con un aparato eléctrico normal. O sea, de hecho, se puede asimilar a un circuito eléctrico, ¿no? Y el único control de la pila es por la resistencia, por la caída óhmica, ¿no? Por la resistencia de la pila. Por eso, sabéis que las baterías se pueden simular mediante un circuito eléctrico, ¿no? Un circuito eléctrico donde el valor más importante es el de la resistencia óhmica de la batería. Y luego, por último, hay otra región que son los altos valores de la intensidad de corriente, donde la polarización de la pila ya controla la polarización por concentración. Si eso lo representamos en un gráfico, tendríamos esta curva de polarización, digamos, donde manda más la polarización por activación, la polarización óhmica o la polarización por concentración. En el funcionamiento normal, es decir, el de la corriente eléctrica que saco de la pila, es eso que tenéis ahí representado. Es decir, hay en función del potencial de la celda, este sería el máximo posible, el teórico. ¿Cuál sería? El que me da la termodinámica. La ecuación de Nernst me dice, pues con estos valores de este ánodo, este cátodo y estas concentraciones, el potencial es este. Cuando yo a esa reacción le quiero sacar corriente eléctrica, ¿qué voy a obtener? Una curva de este tipo, con más o menos pendiente, pero siempre tiene una zona donde la pila está controlada por polarización de activación, es decir, hay un control por polarización, hay una zona controlada por caída óhmica y hay una zona controlada por polarización por concentración. Y aquí ya la corriente se va a la corriente límite y la densidad de corriente cae drásticamente, ¿no? ¿Dónde se pretende que las pilas funcionen? Aquí no interesa mucho, porque si os fijáis, con una pequeñita variación cae mucho el potencial. Entonces a mí la pila, como un suministro de energía eléctrica, me interesa que sea muy estable en el tiempo, ¿no? Entonces aquí no se suele trabajar, sino que se suele trabajar así, en esta zona, la zona planita, lo más planita posible, que es donde la pila está dando toda la densidad de corriente que necesitamos, o digamos, dicho de otra forma, la reacción química me puede dar toda la necesidad de corriente que necesitamos, pero sin prácticamente cambiar su potencial. ¿Qué me permite esto? Me permite que el control de la pila se haga por un circuito eléctrico, ¿no? Por eso trabajamos en esa zona. A ver, no sé si lo entendéis o se os hace un rollo. Básicamente yo lo que quiero es que la pila trabaje por esta zona. Por eso la pila no se puede usar ni de 0 a 100, ¿no? Es decir, la pila, cuando se le mete muy poquito hidrógeno, aunque produce algo de electricidad, produce electricidad, pero una corriente muy baja y con un potencial muy inestable. Es decir, tenemos que tenerla trabajando a un X% mínimo, que suele ser del 30% de la carga nominal, para que, bueno, la pila esté funcionando bien, me dé un potencial prácticamente constante
y me dé la corriente que le pido. Dicho de otra forma, no se puede parar de todo la pila, ¿no? O sea, no se debe de parar de todo. Y luego por esta zona ya no se debe de usar, es decir, no se debe llegar a la zona de las corrientes límites. ¿Por qué? Porque en esta zona ya se produce mucha agua, se pueden estropear las membranas y también tengo el mismo problema que el potencial ya no permanece constante, se cae drásticamente, ¿no? Entonces, cuando se calcula una pila de combustible, se calcula para que trabaje en un rango que sea lo más parecidamente posible a esto. Es decir, dicho de otra forma, en la práctica hay que meterle un control electrónico para que la pila siempre trabaje en esta zona y no se produzca una caída de potencial que me podría alterar, digamos, el sistema y su ejecución, ¿no? Bueno, el rendimiento de una pila sería el potencial partido por el potencial máximo, y el rendimiento en corriente sería la intensidad partida por la intensidad máxima, ¿no? Eso se calcula a partir de los valores experimentales de cada pila. Todas las pilas de combustible traen unas características, entre ellas está su rendimiento. También otra característica del rendimiento de las pilas es el rendimiento del ánodo, el rendimiento del cátodo y el consumo del rendimiento, el rendimiento del consumo de combustible del ánodo y el consumo del cátodo. Es decir, una pila puede tener un aprovechamiento del 80% del oxígeno y solo del 50% del hidrógeno, ¿no? Es decir, es otra característica que lo tengo que tener en cuenta a la hora de calcular qué cantidad de electrones saco de la pila, o al revés, qué cantidad de hidrógeno y cantidad de oxígeno le tengo que meter para sacar los electrones que quiero, ¿no? Es decir, toda esa regulación de la pila se calcula a partir de estas ecuaciones. Bueno, vale. Hacemos un alto de 5 minutos por si no se quedan y seguimos. A ver si
Bueno, los tipos de pilas de combustible, vamos a verlos ahora. Y con esto vamos a ver si ya dejamos rematado y ya empezamos con los problemas. Vamos a ver, las pilas de combustible tienen que tener todas un ánodo, un cátodo, un electrólito, un conductor iónico y un conductor metálico, ¿no? En principio, el combustible es el hidrógeno, pero no tiene por qué. Y en principio, la pila de combustible la puedo necesitar para dar calor o para dar electricidad. Bueno, pues esto trae como consecuencia que existan varios tipos de pilas de combustible en función de qué combustible quiero usar en la pila y en función de para qué la quiero usar. En ocasiones la quiero usar solo para generar energía eléctrica. Bueno, pues tengo que usar una pila que funcione a una temperatura baja, que genere mucha energía eléctrica y que genere poco calor. Pero a veces no me interesa eso, ¿no? Depende de su utilización, básicamente. Si yo lo que quiero es usar una pila de combustible para que me dé energía en general para una vivienda, sabéis que la demanda energética en una vivienda no es más calor que electricidad, ¿no? Más calor para climatización que electricidad. Entonces, pues bueno, o más electricidad que calor, depende si es acondicionamiento o calefacción. Entonces, a la pila de combustible le puede exigir que me dé más calor que electricidad. Entonces tengo otra pila de combustible que trabajan a temperaturas más altas y que tienen otras características, ¿no? Básicamente hoy en día, con toda esta tecnología de pilas de combustible, está dividida en dos. Lo que le llaman las pilas de combustible de baja temperatura y las de alta temperatura. Las de bajas temperaturas se utilizan básicamente para energía eléctrica y las de alta temperatura se utilizan para calor. Primer tipo de pilas de combustible son las pilas alcalinas. Las pilas de polímero conductor y las pilas de metanol directo, que son pilas de baja temperatura. Estos tres tipos de pilas de combustible que utilizan la pila alcalina hidrógeno, la pila de polímero conductor hidrógeno y la pila de metanol directo metanol, esas tres pilas funcionan a temperatura menor de 100 grados y la salida es de agua. O sea, trabajan con el agua en líquido y trabajan todas a menos de 100 grados o temperaturas próximas a 100 grados. Son de baja temperatura, entonces dan fundamentalmente energía eléctrica, no dan calor. Hay pilas de media temperatura, por ejemplo los de ácido fosfórico, que dan una cantidad de calor y una cantidad de energía eléctrica, pero tienden al desuso porque básicamente las pilas de ácido fosfórico necesitan hidrógeno y usando otro tipo de pilas de más alta temperatura todavía podemos permitirnos no usar hidrógeno, sino que reformar directamente cualquier combustible. Entonces nos vamos a las pilas de alta temperatura, ¿no? Básicamente hoy en día las pilas se dividen en baja y alta temperatura. Y son las pilas de carbonatos fundidos, óxido sólido. Las siglas están en inglés, Alkaline Fuel Cells, Polymeric Electromembrane Fuel Cell, o sea, membrana de polímero conductor, Direct Methanol Fuel Cell, Phosphoric Acid Fuel Cell, Molten Carbonate Fuel Cell y Solid Oxide Fuel Cell. Vamos a ver cómo son cada una de ellas. Primero, las de polímero, ¿no? Las de polímero es, el electrólito es un plástico, una laminita finita de plástico, que es un nafión. Un plástico que es un fluoruro de, en vez de ser un cloruro de, es un fluoruro de, ¿no? Tiene una temperatura de trabajo de 70 a 90 grados, una presión de trabajo de 1 a 2 atmósferas y un potencial de celda de 1,1 voltios. Es estas típicas pilas de combustible que se ven por ahí, que son de grafito y que llevan un plástico en el medio con agujeros para meter hidrógeno y oxígeno. Son las más simples, hoy en día son razonablemente baratas de fabricar, solo tienen un problema y es el catalizador. Ahí tenéis el esquema de una pila de combustible de polímero. La pila de combustible de polímero tiene la característica, este tipo de polímeros, como se llaman el nafión, tiene la característica de que conduce la energía eléctrica no por movimiento de electrones, sino por movimiento de cargas positivas, por movimiento de protones, como en los semiconductores tipo P.
se produce por movimientos huecos positivos. Bueno, pues en este tipo de membranas, ¿cómo son estas membranas? Son membranas que tienen un grupo SH en su superficie y que cuando se someten a diferencia potencial, para equilibrar el potencial lo sueltan por el otro lado, ¿no? Es decir, en realidad los protones no se mueven físicamente por aquí, ¿no? Sino que hay protones en una superficie de la membrana, cuando aparece la diferencia potencial lo suelta del otro lado, ¿no? Pero no van físicamente moviéndose, pero conducen igual a corriente eléctrica. Al fin y al cabo la corriente eléctrica es movimiento de cargas, da igual que sea positivas que sean negativas, ¿no? Es movimiento de carga. Entonces, bueno, el esquema es este: entra en el ánodo el hidrógeno, entra en el cátodo el oxígeno, aquí se produce un movimiento de cargas, transita el H+ para este lado, reacciona con el OH y forma el agua, ¿no? Este es el esquema del funcionamiento de la membrana polimérica, donde estas membranas son membranas muy finitas, del orden de micras de espesor, ¿no? Son membranas tremendamente finitas y caras, claro, evidentemente son tecnologías que son razonablemente caras. No obstante, evidentemente, aquí tiene que haber un colector de electrones en el ánodo, el colector de electrones en el cátodo, y como colector de electrones se utilizan estos paños de grafito cubiertos de platino. ¿Para qué? Para acelerar la reacción. Lo cual quiere decir que son caras de construir porque llevan platino. Tenéis la reacción en el ánodo, H2, 2H+, en el cátodo un medio de 2 para dar más 2H+ para dar agua, producto de la reacción agua, al fin y al cabo es H2 más un medio de 2 para dar agua, y tienen unas ventajas y tienen unas desventajas. Sus ventajas son que son tolerantes al CO2, operan a baja temperatura. Bueno, que sean tolerantes al CO2 significa que se pueden usar con gas reformado sin tener que quitarle el CO2, que es una ventaja. Es decir, se puede meter en una pila un gas que se haya producido por reformado que lleve CO2 y la pila funciona igual. ¿Qué ocurre en la pila con el CO2? Que es un inerte y por lo tanto baja el rendimiento. Es decir, la diferencia de tener una pila de combustible con aire a oxígeno, ¿cuál es? Que la presión parcial de oxígeno en el aire es 0,21. Por lo tanto, necesito muchísimo más caudal y aún encima me baja el rendimiento porque el nitrógeno es un inerte, ¿entendéis? Pero funciona perfectamente. O sea, vosotros en cualquier sitio podéis usar aire en vez de oxígeno. ¿Qué pasa? Que no es el mismo rendimiento meter oxígeno que meter aire. Por eso el tema de los coches se mete N2O, ¿no? Entonces, ¿viste, no? Protóxido de nitrógeno. ¿Pero para qué es el protóxido de nitrógeno? Meter oxígeno. Podríamos meter una botella de oxígeno directamente. Más oxígeno, más presión parcial de oxígeno. Pero bueno, otra cosa sería que la pila se estropeara por el CO2. No se estropea, luego se podría usar un gas reformado que tenga CO2. Operan a baja temperatura y todos los materiales son baratos, excepto incluso las membranas poliméricas. Hoy en día hay muchas opciones, excepto el catalizador, que de momento tiene que ser el que es. El electrolito es seco, no hay problemas de que hay que limpiar el electrolito, ni que se derrama, ni que se caiga nada por fuera, porque es como una lámina, como si fuera una lámina de acetato. No es corrosivo, tienen una altísima densidad de corriente por unidad de peso, porque como están hechas de grafito, que es razonablemente ligero, y plástico, no pesan nada, ¿no? Son bastante ligeras. Son tolerantes a una caída de presión en la alimentación, es decir, tienen una curva, aquella curva que vimos es muy plana, hace muy así, durante mucho periodo, tienen un rango muy amplio de utilización comparadas con las otras, y son compactas, mecánicamente es muy simples y fáciles de construir, porque simplemente como son láminas, ponemos una lámina, ponemos un trapito de catalizador, ponemos un canal de grafito, ponemos otra lámina, así son relativamente muy fáciles de construir. Y se pueden hacer prácticamente en el rango de tamaño que nos dé la gana. Las hay pequeñitas, que se usan incluso para recargar teléfonos móviles, y las hay gigantescas, ¿no? Tienen tienen unas desventajas, de las cuales las principales son estas. No toleran el monóxido de carbono, es decir, si es un gas de reformado, tiene que ser reformado pero con etapas de oxidación parcial
o tiene que ser con etapas de posoxidación para que no vaya CO, porque el CO envenena el platino. Por supuesto, el azufre ya ni olerlo, ¿no? O sea, tiene que ir limpio de azufre también. No toleran ni siquiera sulfuros, o sea, tiene que ir el combustible que se use para reformar el hidrógeno, o es electrolítico el hidrógeno, electrolítico el hidrógeno vale también. No necesitan ni aporte ni humedad, usan catalizadores muy caros, paladio, platino, rodio. Y usan membranas orgánicas de polímeros que son muy caras, aunque esto ya no es tan cierto, ¿no? Esto ha bajado mucho de precio, pero los catalizadores todavía no se pueden usar más que platino, paladio o rodio. Entonces los convierte en una pieza cara por culpa del valor de los catalizadores, ¿no? De hecho, hoy en día ya bajaron muchísimo de precio, pero siguen siendo muy caras por el tema del platino que llevan. Las pilas alcalinas solo se usan en la tecnología espacial. ¿Por qué? Porque trabajan directamente con oxígeno. Es decir, tenemos que llevar, no le podemos meter aire, le metemos oxígeno, porque si no baja mucho el rendimiento. Pilas de combustible alcalinas trabajan a 65 grados hasta 200 grados, lo que me interese, ¿eh? Trabajan a presión atmosférica y tienen un potencial de 1,1 a 1,2. Repito, 1,2 es el máximo potencial que podemos sacar del hidrógeno-oxígeno, de esa reacción. Ahí tenéis el esquema, son diferentes de los anteriores, porque fijaos que en el electrólito no hay movimiento de H+, como ocurría en la membrana de polímero, sino que lo que se mueven, se difunden los OH-. El electrólito es alcalino, es decir, tiene iones OH-, y si os fijáis, en la otra se producía la oxidación en el ánodo, la reducción en el cátodo, porque viajaban los protones. En esta se produce la oxidación en el ánodo y la formación de agua también en el ánodo, porque viajan los OH-. ¿Veis el mismo mecanismo que es diferente? Es decir, por esta entra hidrógeno y el hidrógeno me sale con agua. En esta entra el oxígeno y el oxígeno me sale limpio. En la otra me entraba el hidrógeno y salía el hidrógeno limpio y me entraba el oxígeno. A ver, vamos a ponerla. Aquí me entra el hidrógeno y sale el hidrógeno limpio. Aquí me entra el oxígeno y sale el oxígeno con agua. Prácticamente es mejor este caso, porque yo este hidrógeno lo puedo aprovechar para volver a meter. O sea, le doy vueltas, no lo gasto. Y puedo hacer una pila que sea de ánodo cerrado, ¿no? Es decir, si la pila gastará tanto hidrógeno como necesite, como le meto de carga eléctrica. Entonces, el que me sobre, yo meto el hidrógeno a una presión, una atmósfera. Entonces, el que no lo gasta sale por la tubería, pero si sale limpio y no lleva agua, lo puedo volver a meter directamente. Entonces, tengo un loop al que le voy aportando el hidrógeno a medida que se necesite. En este caso, no. En este caso tendría que quitarle el agua, condensar el agua, para poder reutilizar el hidrógeno, que es lo que hay que hacer. Desde un punto de vista práctico son más simples las de polímero. Bueno, como veis, el movimiento es de OH- y, bueno, realmente la reacción, aunque en el ánodo se produce hidrógeno más K+, más OH- para dar K más agua y K, que luego se vuelve a disolver para dar K+ y agua, y en el oxígeno un medio de O2, H2 para dar 2OH-, 2OH- más 2 electrones para dar H2O, esto está mal, aquí hay un error. En realidad la reacción global es H2 más un medio de 2 para dar H2O, esto está mal, es un agua, ¿no? O sea, es la misma, ¿no? Ventajas: operan a baja temperatura, presentan tiempos de respuesta cortos, tienen de todas las que más eficiencia eléctrica tienen, por eso se usan en el espacio, y prácticamente no necesitan catalizador, porque el catalizador es el OH-. El OH- es un catalizador de esa reacción, que son, bueno, fáciles de construir. Lo que pasa es que tienen un problema, ¿no? Que el catalizador es una sustancia corrosiva, entonces son fáciles de construir, pero, o sea, se puede derramar, ¿no? Desventajas: son extremadamente intolerantes al CO2, porque el CO2 con el OH forma carbonatos, entonces perderíamos catalizador, ¿no?
Entonces, no se puede usar CO2, lo cual quiere decir que el hidrógeno que se utilice tiene que ser ultrapuro, tiene que ser electrolítico. También son intolerantes al CO. El oxidante tiene que ser oxígeno, porque si no el nitrógeno se disuelve en la disolución alcalina y reduce el rendimiento mucho. Entonces tiene que ser hidrógeno puro, oxígeno puro. Por eso solo se usan en el espacio. Porque en el espacio lo que hacemos es, llevamos unas botellas de hidrógeno, unas botellas de oxígeno, y luego, cuando estamos en el lado del sol, sacamos los paneles y electrolizamos el agua. Entonces, al electrolizar el agua, sacamos hidrógeno puro y oxígeno puro, con lo cual lo podemos mantener en un ciclo funcionando. Y además el oxígeno en el espacio, pues si hace falta, puede suministrar soporte vital para los astronautas. Pero tiene el problema además que requieren la limpieza externa y recirculación del electrólito, que es KOH, es una disolución, entonces hay que limpiarla. Y tienen una vida mucho más corta que las otras, porque hay que meter una bomba que circule el electrólito, es decir, son bastante más complicadas que las otras, que solo tienen dos plásticos ahí pegados. Las de ácido fosfórico, estas son más complejas, y hubo una temporada en que se vendieron incluso ya para el tema residencial. En Estados Unidos las vendieron en el tema residencial, pero en estos momentos yo creo que es una tecnología que ya está en desuso. Trabajaban entre 150 y 200 grados, a una presión de 1 atmósfera y con un potencial de celda de 1,1 voltios. Ahí tenéis cómo funcionan. En su funcionamiento son muy parecidas a las poliméricas, ¿no? Aquí entra el hidrógeno, que es en el ánodo. Hay un electrólito que es H+, entonces se comporta igual que si fuera una membrana de transferencia de protones, es decir, pasan los protones para aquí, y aquí se oxida, se reduce el oxígeno y sale agua. Fijaos que desde el punto de vista del mecanismo electroquímico es el mismo que el de la polimérica. Es el mismo mecanismo. Aquí el hidrógeno sale, también se puede hacer un loop, y el oxígeno sale con agua. La reacción es igual, H2 más un medio de 2 para dar H2O, es la misma, exactamente que en la polimérica, y tienen sus ventajas, que son muy tolerantes al CO2, hasta el 30%, igual que la polimérica, porque en este caso la disolución ácida no tiene problemas con el CO2. Se produce una cierta cantidad de calor, poca, ese es su mayor problema, que se queda entre las frías y las de alta temperatura y da un balance entre calor y electricidad que no es muy satisfactorio, da relativamente poco calor. Y bueno, son relativamente fáciles de usar. Tienen sus desventajas, que no son muy tolerantes al CO, aunque no son tanto como las otras, tampoco al azufre, pero le pasa a todas, o sea, tampoco es un inconveniente muy superior. Y luego, el problema del ácido fosfórico es que es un ácido muy corrosivo. Entonces, digamos, hay que hacer aparataje, la pila tiene que ser acero inoxidable para que no se oxiden, es decir, tiene una complicada composición. El electrólito ya está muy caliente, entonces hay problemas de pérdidas y evaporación de agua, es decir, hay que tener en cuenta que hay que reciclar el electrólito para poder rectificarlo. Son muy pesadas y no pueden autorreformar ningún hidrocarburo, es decir, su temperatura de funcionamiento es tan baja que no reforman gas natural, entonces no tienen ninguna ventaja adicional respecto a las de polímero, es decir, las tengo que alimentar con hidrógeno razonablemente puro, entonces no tiene ninguna ventaja adicional respecto de las de polímero, y tiene una desventaja importante respecto de aquellas que se pueden alimentar directamente con gas natural, ¿no? Tampoco arrancan inmediatamente como la del polímero, que trabajan en frío, sino que, como ya tiene una temperatura de 200 grados de funcionamiento, estas sí que ya no se pueden parar. Simplemente hay que dejarlas enfriar, o para arrancarlas hay que calentarlas con un método artificial, es decir, son pilas ya estacionarias, no tienen uso, ya no se pueden usar en uso no estacionario. Las del polímero, como es un plástico, reacciona inmediatamente, entonces le echo hidrógeno, ya tengo corriente. Corto el hidrógeno, ya no tengo corriente. Funcionan inmediatamente. O sea, en pocos segundos tienen la temperatura de funcionamiento.
estas hay que calentarlas. Luego no me sirven más que para aplicaciones estacionarias, ¿no? Luego viene otra generación que es posterior, que es la de carbonatos fundidos, que son bastante complejas, pero tienen grandes ventajas. Por ejemplo, carbonatos fundidos son el electrolito, en este caso es un carbonato fundido. Carbonato, sabéis que los compuestos iónicos conducen la corriente eléctrica cuando están fundidos, ¿no? Porque tienen iones positivos e iones negativos. Bueno, pues lo que tenemos es un carbonato fundido a 650 grados, que me hace de electrolito, una presión de trabajo entre 1 y 10 atmósferas y un potencial de celda entre 0 y 7 y 1 voltios. ¿Vale? ¿Cómo son? Pues de esta forma. Aquí sí que ya tenemos un electrolito que es un carbonato, pero no es una disolución de carbonato, no hay agua. Es carbonato fundido. Entonces el carbonato reacciona con el hidrógeno para formar CO2 y agua. Este agua se retira, porque esto, repito, es un carbonato fundido, ahí no se disuelve el agua. Y el CO2 se recicla al propio carbonato fundido para volver a formar más carbonato. El oxígeno entra por el cátodo y con CO2 reacciona en el carbonato para formar el CO2 y el agua, ¿no? Es decir, la reacción es bastante más compleja y además hay un reciclado de CO2. Necesitan CO2 para el funcionamiento. Eso tiene una desventaja, que tiene un sistema de reciclado, pero tiene una ventaja. Tragan CO2, el que haga falta. Les da igual que el combustible lleve CO2 o que no lo lleven. Y a esas altas temperaturas ya casi les da igual que lleven otras cosas, ¿no? Que lleve CO, eso les da igual. La reacción en el ánodo es H2 más carbonato, 3 de H2 más 3 de CO2 más 6 electrones, CO más CO3 para dar 2 de CO y 2 electrones, y en el cátodo la del oxígeno. Total, al final sumáis y da H2 más 1 medio de 2 para dar H2O, es lo de siempre, ¿no? La reacción es la misma de siempre. Bueno, sus ventajas, muy importantes, soportan reformado, es decir, da igual que le meta hidrógeno que le meta gas natural. Si le meto el gas natural, se lo van a cargar con el vapor de agua, se carga en el gas natural y va a reaccionar el hidrógeno. Entonces les da igual. Como se va a formar CO2, ese CO2 del gas natural lo aprovechan para meter en el carbonato otra vez, para generar el carbonato. Con lo cual, ventaja muy importante, se pueden alimentar con metano o con gas natural. Luego tienen una generación de calor muy importante, más del 40%. Lo cual ya le da aplicaciones de uso residencial, es decir, para suministrar energía eléctrica y calor a una comunidad, por ejemplo. Son pilas, en las que hay funcionando experimentales, son pilas comunitarias, ¿no? Sirven para una urbanización, son grandes, ¿no? Presentan una elevada eficiencia termodinámica y no necesitan ningún tipo de catalizador. Son baratas de construir desde el punto de vista del precio de los materiales. No necesitan catalizadores, ni membranas raras, ni nada. Eso es, se hacen con ladrillos, materiales cerámicos, porque están a 650 grados, entonces tiene que ser cerámico todo, claro. Pero la ventaja de ser cerámico es que la cerámica es barata, ¿no? Sí, son materiales de construcción muy baratos. Tienen sus desventajas. Necesitan materiales de circulación de electrolito resistente a la corrosión, porque, claro, carbonato fundido a 650 grados, primero, resistentes a la temperatura y segundo, resistentes a la corrosión. Presentan grandes problemas de corrosión debido a la disolución del cátodo de níquel, porque también tienen que tener su colector anódico y su colector catódico, y además ahora a 600 y pico grados tienen que ser colectores que aguanten mucha temperatura. No vale poner una lámina de cobre que se fundiría, ¿no? Hay que poner níquel, titanio, son colectores caros. Se deforman con facilidad, pierden electrólito, son muy sensibles a la presencia de sulfuros, pero bueno, no es problema porque el gas natural, el estándar que tenemos, ya tiene menos de 5 ppm, o sea, no sería problema para el gas natural. El electrolito es un líquido y luego, claro, a 650 grados, el problema que tienen las pilas es que yo la tengo que encender, pero no la puedo apagar. O sea, tiene que estar funcionando siempre, ¿no? Aunque no me consuma energía eléctrica, aunque yo no consuma energía eléctrica, la pila tiene que estar funcionando y para mantener el carbonato fundido a 650 grados tiene que estar gastando energía, ¿no? Es decir, está gastando parte de la energía que produce en mantenerse fundida. No se puede parar,
Por lo tanto, son sistemas que tienen que tener un escalado muy grande, tienen que tener mucha demanda para poder justificar el tenerlas funcionando constantemente, ¿no? Son pilas comunitarias, incluso se hablaba de hacer generadores de pilas de combustibles de carbonato fundido, ¿no? Bueno, estas también hay por ahí estaciones experimentales y tal, pero están siendo sustituidas por las de óxido sólido, que son mucho más simples en su concepción todavía. A ver, recapitulamos. ¿Qué ventajas tiene este tipo de celdas de carbonatos fundidos? Primero, la temperatura, que me dan calor. Segundo, que reforman el combustible, entonces le puedo meter, en vez de hidrógeno, gas natural, ¿no? ¿Qué desventajas tienen? Que eran unos mamotretos, difíciles de construir y tal. Entonces busquemos la sencillez y aprovechemos lo bueno de las pilas de carbonato e intentemos emular la sencillez de las pilas de polímero. ¿Cómo lo hacemos? Pues con óxidos sólidos, básicamente con circonita. La circonita es una cerámica, ¿sabéis lo que es la circonita, no? Se hace incluso cristalizada, pues es lo que se utiliza en bisutería para sustituir al diamante, ¿no? Bueno, pues una cerámica de circonita lo que hace es aguanta temperaturas muy elevadas y en este caso trabajan a 1000 grados, 1100 grados, a los cuales la circonita está al rojo vivo, pero no sufre ningún problema de deterioro. Entonces, a esa temperatura, a la circonita le meto gas natural y ya automáticamente reforma todo eso, ¿no? Entonces, las SOFC suelen ser unas pilas, bueno, dan un potencial de 8 voltios, que eso no afecta más a que hay que hacer la electrónica de una forma o de otra, ¿no? Y básicamente lo que se produce es esto. Fijaos que en su funcionamiento, como produce movimiento de iones O2-, son como las segundas, como las alcalinas. Es decir, entra el combustible pero sale con agua. Vale. ¿Qué pasa? Pues que este combustible normalmente no es hidrógeno, es gas natural. Con lo cual da igual o no que salga con agua porque se puede aprovechar lo mismo, ¿no? Se puede aprovechar porque en el reformado de gas natural necesitamos agua, vapor de agua. Entonces aquí me da igual que me salga el agua por ahí porque puedo hacer un bucle también cerrado, ¿no? No es como el caso de las alcalinas. No sé si os veis la diferencia. Bueno, ¿qué pasa? Pues por la otra entra el oxígeno o aire en general, no oxígeno, y en esto los óxidos sólidos son, en el caso de la circonita, es un óxido sólido semiconductor que conduce la corriente eléctrica. ¿Sabéis cuál es el mecanismo de conducción de la corriente eléctrica de los óxidos sólidos semiconductores? A ver, mecanismos de conducción de la corriente eléctrica: movimiento de cargas negativas, movimiento de cargas positivas, ¿qué más? Movimiento de huecos, ¿no suena eso, de movimiento de huecos? Óxidos metálicos con semiconductores. Bueno, pues producen la conducción de la corriente eléctrica se produce, imaginaos un óxido semiconductor, es semiconductor cuando tiene algunos huecos donde, imaginaos, por ejemplo, el NiO, óxido de níquel. El níquel sería 2+ y el oxígeno sería 2-, ¿no? Entonces tendríamos una red con iones 2+ y iones 2-, en el mismo número, para que sea eléctricamente neutro, ¿no? Bueno, si alguno de esos níquel lo sustituimos por un compuesto que tenga, en vez de 2+, 3+, ¿qué ocurre? Que tiene que haber algunos níquel menos que oxígenos, porque si no, no se compensa la diferencia de carga para que la red sea eléctricamente neutra, ¿no? O si en algún sitio de la red donde tenía que haber un oxígeno dejamos un hueco a propósito, entonces tienen que haber átomos de níquel, bueno, iones níquel 2- para compensar la diferencia de carga del hueco que me queda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese hueco puede transitar, no es que transite físicamente, no, el hueco solo existe físicamente, pero el estado de oxidación se le puede ir pasando de unos a otros, ¿no? Entonces es el mecanismo de conducción de cargas. En realidad, este O2 no es que se mueva, sino que este estado de oxidación, O2-, se le va pasando de unos átomos a otros
hasta que cierran el circuito eléctrico, ¿no? Entonces es una tecnología de óxido metálico semiconductor, que lo hay positivo y lo hay negativo. Si juego con estados de carga positivos, o si juego con el anión, o si juego con el catión. Si juego con el anión, tengo conductores de... En realidad esto sería como un conductor de electrones. Va pasando los O2- de un lado para otro. Si jugara con los N+, iría pasando cargas positivas de un lado a otro. En el caso de la circonita, mueve por conducción de huecos. Entonces, bueno, primera cosa, no es una circonita cualquiera. Es una circonita que tiene que ser, además, óxido metálico semiconductor. O sea, no vale circonita de esta del Carrefour. Tiene que ser una circonita tratada para que se comporte con un óxido metálico semiconductor. Y además la circonita, que es una cerámica muy difícil de trabajar, no es una tecnología fácil, ¿no? Realmente son pilas de combustible tubulares. ¿Qué ocurre? Pues que son muy caras, básicamente. De momento es una tecnología que está en manos de Siemens y que no la sueltan, o la sueltan a precios de momento que no son competitivos, porque el trabajar con las cerámicas de circonita es muy complicado. O sea, no son fáciles de fabricar. La reacción al final, la que se produce, es lo mismo que en todas, a pesar de que hay un intermediato de CO2, pero es hidrógeno más oxígeno para dar agua, como siempre. Tienen unas ventajas que son que soportan el reformado interno espontáneo, no solo de gas natural, Las pilas de combustible las hay que funcionan a 1000 y pico grados y se les puede meter directamente gasolina a gasoil. Trabajan con cualquier cosa, o sea, reforman cualquier combustible. Generan una enorme cantidad de calor, más de un 60% de calor respecto de la electricidad. No se resienten por nada, ni por la humedad de combustible, ni por la composición del combustible, ni nada. Son tremendamente rápidas trabajando, producen a esa temperatura el reformado se produce casi instantáneamente, tienen una altísima eficiencia energética, soportan altísimas densidades de corriente, porque las cerámicas semiconductoras conducen muy bien la energía eléctrica, no necesitan ningún tipo de catalizador, o sea, teóricamente no necesitan ninguno de los catalizadores, porque ya trabajan reformando esa temperatura, y además la pila, como es una cerámica, y el material cerámico es un refractario, pues ya la propia cerámica hace de contenedor del calor, con lo cual ya es la propia pila fabricada con esa cerámica que funciona como contenedor, con lo cual no necesitan materiales de construcción adicionales, ¿no? Desventaja, que tienen dos fundamentales, ¿no? Una que está ahí, que es que requieren materiales compatibles estructuralmente y que sean semiconductores, o sea, no vale una cerámica cualquiera, circonita, sino que tiene que ser circonita para semiconductor. Necesitan un aislamiento térmico por su elevada temperatura de funcionamiento, es decir, la propia cerámica lo hace, pero necesitan el aislamiento. Es decir, aislamiento térmico se refiere a la propia cerámica vale de material de construcción, pero está a 1000 grados, entonces yo si la quiero poner en un sitio la tengo que aislar para que no queme a nadie. Son relativamente intolerantes a los sulfuros, es la única, pero no es el caso del gas natural porque entra dentro del margen. Son muy complicadas de fabricar por el tema de los semiconductores y es una tecnología que está en manos de Siemens Bostik. El inconveniente más grande que tienen en estos momentos las pilas de combustible no es la cerámica, que aunque está en manos de estos se puede trabajar, sino la mayor dificultad que tienen estas es, como están a 1000 y pico grados, es recoger la energía eléctrica, ¿no? Pensar que a 1000 y pico grados hay muy pocos conductores eléctricos que aguanten la corriente del ánodo y la corriente del cátodo, ¿no? Son titanio, contraelectrodos de titanio que aguanten temperaturas elevadísimas y aún encima, bueno, sufren mucho porque a esas temperaturas los metales ya están al rojo vivo, ¿no? Y son muy duros. Esta sería una pila de combustible de metanol directo, que es el último tipo. A ver, utilizando la membrana polimérica podemos reformar, bueno, porque, a ver, los óxidos sólidos le damos la vuelta y decimos, queremos una cosa simple, como una cosa simple que de fabricar, como es el caso de la membrana polimérica, pero a que reforme cualquier combustible, ¿no? Pero podemos dar la vuelta al razonamiento, es decir, podemos tener una membrana
que reforme cualquier tipo de combustible, en vez de tener que ir a elevadas temperaturas y reformar sí, tenemos. Hay membranas que son capaces de producir energía eléctrica con cualquier tipo de combustible. Concretamente hay una tecnología que ya está extendida y que está en explotación que se llama el metanol directo. Hay membranas que son capaces de reformar de forma directa el metanol. Ahí tenéis las reacciones, son una mezcla de metanol y agua para producir CO2 y energía eléctrica. Se llaman pilas de combustible de metanol directo. ¿Qué ventajas tienen? Que ahí no está representado, por lo menos no. Tienen la ventaja de que puedo trabajar con un combustible. De momento solo hay la tecnología para metanol y hay algunas en fase de investigación que se llaman de etanol directo, ¿no? Pero solo son de metanol. Tienen la ventaja de que funcionan exactamente igual que una polimérica, es decir, tienen las mismas piezas, se hacen igual, lo único que en vez de meter por un conducto de hidrógeno, meto un chorro de metanol. Pero tienen la desventaja respecto de las de hidrógeno. Su gran desventaja es que este conductor, esta membrana polimérica, tiene que hacer dos funciones, ¿no? En el caso de las de membrana polimérica de hidrógeno, solo conduce la energía eléctrica, solo deja pasar electrones, bueno, H más. En este caso, la membrana es la que reforma el combustible. Entonces tiene que ser una membrana que además tiene que tener unas características, tiene que ser porosa, etcétera, etcétera. Y entonces son muy frágiles estas membranas, son muy sensibles a la densidad de corriente. Cuanta más corriente se les da, más fallos físicos tienen, ¿no? Entonces el problema de estas pilas es que solo sirven para corrientes muy bajas. No se pueden hacer estas pilas para corrientes muy altas. Con lo cual, estas que nacieron con una esperanza de que fueran las que se usaban en los coches eléctricos y tal, pues se han dejado de utilizar o se han dejado de intentar utilizar para el tipo de coches eléctricos, porque se vio que es imposible, nunca darán la densidad de corriente que se necesita en un coche, ¿no? ¿Tiene una aplicación? Sí, en el campo de los teléfonos móviles y en el campo de los portátiles, básicamente. Toshiba tiene algún portátil que como opción te da una batería de metanol directo, y hay alguna cosa de estas de recarga de teléfono móvil que se hacen con este tipo de baterías, que no son baterías, son pilas de combustible de metanol directo. Pero no hay más, no se ha avanzado más con este tema. Bueno, y en fase de investigación ahora hay muchas, básicamente las de carbón directo, las pilas de combustible que son de microorganismos, pero eso ya lo dejamos para un seminario específico. Y nada más, con esto tenemos ya un barrido de lo que es, ¿no?, la tecnología. No sé si tenéis alguna duda o queréis preguntar algo. Ahí tenemos pilas de combustible, sobre todo poliméricas. Bueno, pues un día ahí, cuando estemos ya con lo de los trabajos, pues nos acercamos ahí y vemos cómo funcionan y cómo están, ¿no? Ya las vemos funcionando y veis cómo funciona todo esto. Y nada más, cortamos.